Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Julián Palacios y en este video voy a estar explicando el trabajo realizado para la materia Futuros, Opciones y Swaps. En el mismo se va a dividir en cuatro secciones, uno que va a ser el diagnóstico, la otra sección es el view, el posicionamiento del armado de la cartera y de qué manera realizo la cobertura. Para arrancar a hablar un poco del diagnóstico, creo que lo más importante a destacar que atravesó a todos los inversores en este año y que sigue influyendo es el conflicto de Estados Unidos con Irán. Recordemos que este conflicto produjo el cierre del estrecho de Hormuz, donde pasa más del 20% del petróleo del mundo, y esto claramente introdujo volatilidad en el mercado y shocks de manera negativa. Eh, Habiendo mencionado esto, hay que recordar que el trabajo lo realizo a 6 meses vista y mi fecha de corte es 17 de junio. Cabe mencionar también que el pasado 11 de junio hubo una reunión de la Fed donde decidieron mantener las tasas, pero con un giro hawkish. 9 de los 18 miembros decidieron, o más que decidieron, prevén una suba de tasas para fin de año. Y por el lado de Europa, el bloque europeo, el Banco Central Europeo había subido la tasa de referencia 25 basis. Eh, Creo que ambas políticas muestran una clara tendencia hawkish para intentar contener la inflación que produjo este conflicto. Eh, Yendo más para el lado del view de la cartera, eh, primero voy a estar hablando de las tasas de Estados Unidos. Mi view acá 6 meses vista, creo que va a haber una suba de tasas de 25 basis. Esto la Fed lo va a utilizar como herramienta para poder contener la inflación y creo que se puede basar en esta herramienta sin caer en una recesión, ya que Estados Unidos sigue marcando con una buena tasa de desempleo y un sector manufacturero que sigue en tendencia alcista. Esto va a hacer que el tramo corto de la curva aumente claramente por esta suba de 25 basis, pero en la parte larga yo preveo una baja, más que nada por la eliminación de la prima de riesgo ocasionada por la resolución de los conflictos de Estados Unidos e Irán. Esto creo que va a generar un aplanamiento de la curva y bueno, esto va a beneficiar más que nada a ciertas posiciones que voy a estar describiendo más adelante por las cuales introduje la cartera. Después, pasando más que nada a lo que es el riesgo soberano, en esta parte del trabajo decidí medirlo a través de los credit default swap de 5 años. Y acá el caso más llamativo para destacar es el de Estados Unidos, que en los últimos 6 meses hubo un aumento de casi el 39%, es un credit default swap. Creo que esto está más que marcado obviamente por este conflicto de Estados Unidos e Irán y también se lleva mucho por el tema del déficit fiscal de Estados Unidos que está girando en torno al 7% de su PBI, sumado también al downgrade que le había hecho la calificadora de riesgo Moody's. Pasando después al otro mercado que detallo en el trabajo respecto a las monedas de G7, yo creo que acá el caso más importante es el caso de la moneda de Japón. En este caso, el Banco Central japonés subió la tasa de referencia al 1%, pero el yen seguía débil. Eh, Creo que esto también marca una clara tendencia del carry trade que hay entre ambas monedas, entre el yen y el dólar. Eh, y después pasando al otro mercado que voy a estar hablando, es el mercado emergente. En cuanto a las monedas emergentes, decidí elegir en este caso el real brasilero y el yuan chino. En cuanto a Brasil, bueno, en su conjunto creo que ambas monedas se van a evaluar frente al dólar. En cuanto a Brasil, creo que va a perder una de las ventajas competitivas que tuvo este año, que fue el barril de petróleo caro. Brasil es una gran exportadora de petróleo, entonces yo siento que va a comprimir esos márgenes de ingresos y se va a ver perjudicado en cierto punto por la resolución del conflicto. Pero en caso de China, creo que va a adoptar a una devaluación más gradual propuesta por el Banco Central chino eh, para devaluar su moneda justamente y poder ser más competitivo en cuanto a las exportaciones de sus productos. Respecto a lo que es el mercado de commodities, elegí
la soja, el oro y el petróleo. Claramente el petróleo es transversal a todo este trabajo y a lo que venimos hablando. Eh, con un barril actualmente en $79 el Brent, creo que va a estar cumpliendo sus márgenes y su precio hasta $68 aproximadamente a 6 meses vista. Esto claramente se ve beneficiado por un acuerdo de paz entre ambos países como Estados Unidos e Irán. Respecto al oro, creo que va a ser un refugio, ya no tanto por un driver geopolítico, sino más que nada por la presión fiscal que está teniendo Estados Unidos y el déficit que está girando en torno al 7% de su PBI. Entonces siento que el oro va a ser un 13% aproximadamente, un 15% de acá a 6 meses vista. Eh, y después, respecto a la soja, es otro de los commodities que justamente se va a ver beneficiado por el acuerdo y por la apertura del canal energético y también por otras exportaciones, no exportaciones, sino cosechas récord de otros países, como por ejemplo la Argentina. Creo que va a comprimir sus precios y va a tender a la baja de acá a diciembre, a fin de año. Ya pasando a la parte de posicionamiento, decidí construir una cartera propuesta con 10 ETF. eh, Todos los ETF, más que nada los 9, incluyendo el S&P, que es el décimo, los construí en base al ancla, que es el S&P, y en base a eso construí todos los betas. La cartera propuesta tiene un nocional de aproximadamente $870.000, y para explicar más o menos el posicionamiento lo voy a separar en tres subgrupos. El primer subgrupo, que son las acciones americanas. En este caso decidí, como les comentaba recientemente, eh, adoptar la elección del S&P como principal ETF de la cartera, alrededor de un $370.000, junto a Nasdaq y GDX. Eh, Creo que bueno, tanto el S&P como el Nasdaq va a capturar el upside y el beneficio que va a tener el mercado de capitales con una posible resolución de este conflicto. Y más que nada GDX es una especie de posición apalancada en oro, invierte más que nada en las mineras de oro, eh, pero en un momento cuando si se da a 6 meses vista la suba de oro y el refugio en este metal precioso, GDX se va a ver mayormente beneficiado, y es uno de los ETF con el beta más alto de la cartera, girando al torno de 2,35. Respecto al otro subgrupo, que es el de renta fija, en este caso decidí solo incluir el TLT, que invierte en bonos de 20 años de treasuries americanos. Es el ETF con menor beta de la cartera, y esto es más que nada para capturar lo que habíamos dicho anteriormente en cuanto al aplanamiento de la curva de rendimientos del bono de tesoros de Estados Unidos. La idea es que esto capture más que nada la compresión del tramo largo de la curva, así que por eso decidí incluir TLT en la cartera. Y pasando al último subgrupo, que es el de activos internacionales y metales preciosos, acá decidí claramente incluir GLD y el ETF de plata. GLD claramente está asociado directamente con el view del oro, que pronosticamos una suba de aproximadamente un 13% de la onza para diciembre a fin de año, y es la manera más pura de capturar ese upside, sumado también a la parte del ETF de plata, que creo que también va a estar subiendo y también se va a ver beneficiado por la demanda para las construcciones de, más que nada, los data centers de empresas de electrónica. Después, los otros ETF que decidí incluir en la cartera son FXI, más que nada para capturar también todo lo que son las empresas chinas, como mencioné anteriormente, y también está en el trabajo la compresión del crédito soberano o del riesgo soberano chino. Creo que por esa parte podemos capturar ese upside con este ETF. Por parte del EWJ, si bien habíamos pronosticado una devaluación de la moneda de Japón, creo que se va a ver beneficiado en cuanto a las exportaciones. Las principales empresas japonesas, que lo vamos a capturar con este ETF. Y después, por otro lado, decidí incluir EWG. Acá más que nada, si pueden ver en el trabajo,
En cuanto a los credit default swap, Alemania presentaba el más bajo del board y creo que también se va a ver beneficiado por la baja de petróleo, reduciendo sus costos industriales. Y por último, el último ETF de la cartera es BGK, más que nada para capturar de manera más amplia todo lo que es el bloque europeo. Recuerden que el S&P es tomado como benchmark y el ancla del portfolio, y todos los betas son calculados en base al S&P, y todos los precios tomados fueron los precios de cierre desde el 26 de febrero de este año hasta el 17 de junio, que es la fecha de corte para realizar este trabajo. Por último, les voy a estar hablando de qué manera realicé el hedge de la cartera. Eh, en esta parte decidí realizar la construcción de un collar. Básicamente busqué comprar puts out of the money, 3% abajo de cada ETF, y financiarlo en parte con unas ventas de calls, también out of the money, 9% arriba de cada ETF. La idea de esto es poder construir un hedge, si no sea el escenario base que nosotros pronosticamos a 6 meses vista, eh, y que no sea tan caro para la cartera del inversor, ¿no? Esto produce unas primas netas con un costo de 0,62% del nocional de la cartera. Yendo a los escenarios que construí en el Excel, el primero es el de Ceteris Paribus. Esto es más que nada a fines pedagógicos y para entender la construcción del collar y cuánto nos cuesta a nosotros de prima neta para el portfolio, que como ya había mencionado antes es alrededor de un 0,6%. Más que nada es para eso. Después en la parte del lower bound, acá pronostico o se construye un escenario básicamente de el ancla, el S&P, cayendo alrededor de un 5%. Esto lo podemos esperar capaz si la resolución que venimos priceando no se da en el tiempo que nosotros pronosticamos, o se extiende este acuerdo de paz entre ambos países, Estados Unidos e Irán, o también puede ser que la Fed pronostique también más de una suba de tasas de acá a fin de año. Todos esos escenarios posibles pueden llegar a darse y pueden llegar a ser adversos a la cartera, que estamos primariamente long en los 10 ETF. Entonces el S&P está cayendo un 5%, y en este caso es cuando se demuestra el porqué de la construcción de este hedge y este collar, ¿no? Eh, si el S&P cae estos 5 puntos, nuestra cartera estaría cayendo alrededor de un 6,6%, pero acá ya se están activando los puts que tenemos comprados, y con esta construcción del collar va a estar cayendo alrededor de un 4,3%. Esos casi 2 puntos de diferencia es el porqué, ¿no?, de la construcción de este hedge. Yendo más que nada al escenario base, que es el que pronosticamos, el S&P de acá a diciembre sube 5%. Este es el escenario base, y básicamente acá es un escenario neutro para el collar, ya que ni los puts se activan ni la venta de los calls que habíamos lanzado se activan. Básicamente capturamos el upside por el P&L de los ETF que estamos long en los 10, y claramente habría que restarle las primas netas pagadas por la construcción del collar. Y yendo al último escenario, que es el upper bound, que es donde el S&P tiene una suba alrededor del 15%, claramente acá es cuando el portfolio hedgeado resignamos parte de la suba por la construcción del collar, y creo que esto es el precio que se paga por cubrirnos ante una eventual caída del mercado. Habiendo dicho esto, ya describimos el diagnóstico, el view, el posicionamiento del hedge, y para concluir este video y esta explicación del trabajo, creo que ya unimos todos los mercados de una manera coherente, como intenta explicar este trabajo. El conflicto con Irán no fue simplemente un hecho aislado, sino es un experimento macroeconómico real, y la Fed y tanto el Banco Central Europeo creo que se dieron cuenta de esto y las economías aguantaron, pero la idea que tienen en este momento o en esta parte del año es hacer frente a la inflación, y eso lo explica con el giro hawkish que hicieron ambos agentes en este mes de junio de este año. Desde este diagnóstico construí un view en base a todo este conflicto,
y creo que todo eso explica el armado de la cartera y de los 10 ETF. Eh, la parte larga de la curva aplanándose por la eliminación de la prima de riesgo, pero la parte corta de la curva de Estados Unidos aumentando para hacer frente a la inflación. Y bueno, la parte de las monedas de G7 que ya habíamos descrito explican directamente cómo se mueven por el diferencial de tasas, y la parte de los commodities cuenta la historia más real de todo este conflicto explicado. Un petróleo totalmente alcista durante todo el año, ya comprimiendo a la baja por la resolución del conflicto, y el oro buscando un refugio, más que nada no por el driver geopolítico, sino por la presión fiscal que enfrenta Estados Unidos. Muchas gracias a todos.